Listo. Listo, ya está. Bueno, pues vamos a continuar. Muy buenos días a quienes estén conectando en estos momentos y buenas tardes allá en Sudamérica o noches incluso en Europa donde ya se empiezan a conectar. Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte del seminario. La primera ha resultado muy fructífera discutiendo, por ejemplo, los temas de la teoría de la dependencia, el tema de la minería y de las inversiones en Brasil, que nos ha dado una muestra clara de cómo se va comportando el capitalismo contemporáneo en la extracción de los recursos naturales en nuestros países. Y por otro lado, también celebramos mucho la propuesta del enfoque teórico de la teoría de la dependencia, retomarla desde uno de sus autores clásicos, Mauro Marini. Y justamente ayer, por ejemplo, también se discutía mucho el asunto de cómo interpretaba la CEPAL la propuesta del desarrollo. Es loable que se rescaten los esfuerzos alternativos por teorizar la problemática del subdesarrollo en la región. Bueno, no voy a profundizar más en este tema porque lo importante de este momento son las intervenciones de nuestras ponentes y nuestros ponentes. Bien, pues vamos entonces a darle la palabra a nuestra querida compañera Rosa Márquez, recordando la dinámica de las sesiones. Rosa, 15 minutos, al final tendrán espacio para poder platicar, intervenir entre todos nosotros. Pedirles, por favor, se atañan al tiempo, que tenemos una segunda parte del seminario bastante cargada. Entonces, bueno, Rosa, si gustas presentarte, hacemos unas presentaciones sencillas y te escuchamos. Un momentito. Buenas tardes a todos y a todas. ¿La presentación está o no? Sí, Rosa, estamos viendo. Bueno. Hoje eu sou Rosa Maria Marques, participo do GT e vamos cambiar de tema. Eu vou falar sobre a austeridade fiscal em terceiro governo Lula. E quando eu enviei o resumo, eu tinha uma determinada ideia e nos últimos dias eu tive que cambiar um pouco, porque Lula enviou um paquete de corte de gastos que é uma verdadeira loucura, um ataque às conquistas sociais. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. A ideia principal é que o imperativo do ajuste fiscal imposto por las finanças, a coisa que identificamos com o neoliberalismo, que começou em Brasil durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, se profundizou durante o governo de Michel Temer, não só permanece em la gestão do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, sino que também impede a continuidade das políticas sociais e o enfrentamento dos principais problemas econômicos, sociais e ambientais do país. Atualmente, sua política está pondo em risco os logros sociais alcançados durante o período da redemocratização do país, durante o período da Constituição de 88. Este processo, né, que está ubicado no neoliberalismo, começou há muito tempo e determina a política fiscal e monetária do país neste momento. É um processo muito largo e abarcou décadas. Começou com a venda de ativos públicos através do processos de privatizações em los anos 90, continuou com a introdução de regras para a geração de novos gastos, reformas em el âmbito de las jubilações e a adoção de altas taxas de interesse e mesmo a política em relação ao câmbio. Tudo isso para inibir a inflação ou para inibir
a la continuidade do gasto público. Isso ocorreu particularmente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, e houve um salto qualitativo em período Temer que eu vou falar. Pero eu quero destacar, é importante dizer, que os governos do PT, Lula e Dilma, não revertiram nenhuma dessas iniciativas de privatizações, de las coisas que eram associadas ao governo de Fernando Henrique. E, aunque Dilma aumentou a participação dos bancos públicos em el crédito total e reduziu as taxas de interesses. E eu penso que isso foi, sem dúvida, uma das razões da ação contra ella, que foi uma das razões do impeachment. Em dezembro de 2016, durante o governo Temer, a contenção do gasto público cambiou de qualidade e o objetivo de déficit zero foram inscritos na Constituição brasileira. A partir desse momento, o gasto estaria congelado durante 20 anos e só poderia cambiar incorporando o impacto da inflação. Este mecanismo, chamado limite de gasto ou teto de gasto, levou à desfinanciarização da educação e da saúde pública, com graves consequências. Em âmbito da educação, várias pessoas de Brasil acá participam na Universidade Brasileira, se viu congelar os salários, não se realizaram concursos para ampliar o número de docentes e empregados, e se obstaculizaram incluso as atividades de apoio mais banais, mantenimento de água e de eletricidade. Em matéria de saúde, os programas de todo tipo se viram comprometidos. Isso foi o impacto do câmbio de regime fiscal escrito na Constituição brasileira. É claro que houve um processo um pouco de câmbio durante o período de pandemia, mas eu não tenho tempo para falar sobre isso. Eu quero falar do terceiro governo Lula, porque é impressionante. Primeiro, em 2023, Lula aprovou um novo regime fiscal que reemplaçou o de Temer. Pero é novo e ao mesmo tempo é velho. Há uma certa flexibilização, pero é a mesma coisa. Para entender muito rapidamente, acá são os parâmetros. Primeiro, o primeiro parâmetro a respeito do resultado primário. Tá? É definido a meta para o ano de 2023 e os 3 anos seguintes. Depois eu vou falar quais são as metas. Se adotou um intervalo de tolerância em las metas. Pode ser 0,25 pontos percentuais do PIB para cima e para baixo. A respeito da evolução do gasto, o crescimento do gasto não estava mais congelado, mas se limitava a 70% da variação real dos ingressos primários acumulados no último ano. A mesma coisa, havia um piso e um teto, um crescimento real, o mínimo de 0,6% ou 2,5%. Em outras palavras, o gasto público não poderia aumentar mais que 2,5%. E havia algumas exclusões. Estava assim dito. Se o governo não cumpre o que estava escrito, teria que reduzir o gasto para o próximo ano em 50%.
E havia alguma coisa dita a respeito das inversões públicas, que acá você pode ler. O que me interessa é isso acá. As metas de resultados primários. Para 2023, poderia ser negativo 0,5%. Para 2024, ano em curso, 0%. E para que se cumpra 0%, o governo está reduzindo o gasto, não sei como se habla em portunhol, está contingenciando o gasto, vai adiando o pagamento ao máximo, mesmo as despesas empenhadas estão sendo seguradas. Para terem uma ideia, mesmo despesas que estão relacionadas ao principal programa social de Lula desde 2003, o programa Bolsa Família, ele vai segurando para não pagar, para que se cumpra a meta de 0%. 2025, zero, positivo de 0,5%. E para 2026, superávit de 1%. E sempre há intervalo de tolerância. Qual é a conclusão disso? A conclusão é que o novo regime fiscal, que aqui tem nome muito curioso, arcabouço fiscal, é, na verdade, a manutenção do passado, pero com uma certa flexibilização. Não sei se estão de acordo comigo, porque o objetivo está muito claro, não pode ter déficit e tem que ter superávit. Pero, ao mesmo tempo, esse novo regime fiscal encerra uma contradição, porque há duas políticas, a política relacionada à educação e à saúde, que não acompanha esse tipo de desenvolvimento, de crescimento de gasto, porque está vinculado de maneira plena, cheia, ao crescimento dos recursos, a saúde e a educação. Então, quando miramos para o futuro, há uma contradição, porque essas crescem mais... 5 minutitos, Rosa, por favor. Perdão? 5 minutos. Sim, está muito bem 5 minutos. Eu estou dentro. Eu estava falando que há uma contradição, há elementos dentro do pressuposto que têm regras diferentes. E esta contradição, ela todos os dias está na mídia, porque a gente não quer que a educação e a saúde, a gente do mercado financeiro, não quer que se siga esta regra para a saúde e a educação. Bueno, a novidade está cá. Há pouco tempo atrás, o governo remeteu pacotão com o objetivo de reduzir o gasto em 70 mil milhões de reais nos próximos 2 anos. Para quê? Para garantizar as metas dos resultados primários. Há montão de medidas. Eu destaquei somente 3. E como eu tenho 4 minutos, vou falar muito rápido. A primeira câmbio em relação à política de valorização do salário mínimo. Mira, a valorização do salário mínimo era o carro-chefe da política anterior de Lula. Quando falávamos sobre os anos do primeiro e segundo governo Lula, sempre destacávamos a valorização em 74% do salário mínimo, e que havia sido elemento fundamental para melhorar a renda dos trabalhadores e para diminuir o grau de desigualdade entre os ocupados, entre os próprios trabalhadores. E era uma regra muito simples, se recuperava a inflação passada e mais o crescimento do PIB dos últimos anos.
E agora estão propondo que manter, é claro, a inflação passada, pero sempre dentro da regra general do arcabouço fiscal. Não pode crescer mais que 2,5%. Isso significa que vai crescer, sim, o salário mínimo, pero a um ritmo diferente, menor. Segundo ponto, o abono salarial, que é dirigido aos trabalhadores do mercado formal, todos têm direito a sacar um salário mínimo ao ano, que se diz que é um 14º salário que se ganha. E que eles querem reduzir o acesso para os trabalhadores até 1,5 salário mínimo. E, por último, eu quero destacar o principal benefício da assistência social, do serviço social, que é dirigido para os maiores de 65 anos e discapacitados, que não têm renda, que têm uma renda per capita da regra familiar igual ou superior a 25% do salário mínimo. Acá é uma coisa louca, porque eles querem que o cálculo da renda per capita incorpore elementos de pessoas que não vivem em la família. Um companheiro de uma pessoa para que não vive em mesmo lugar. E com isso, naturalmente, vai diminuir a quantidade de gente que terá direito ao benefício de prestação de pago contínuo. Isso acá é dirigido para a gente mais pobre. Há também proposta de câmbio em el programa Bolsa Família e outros muitos mais. Eu quero destacar, então, para finalizar, o seguinte: com este pacote, Lula cambiou de qualidade a sua adesão à política de controle do gasto público. O gasto público tem que ser zero, e como não há mais coisas para cortar, agora está cortando os benefícios sociais, e eu não digo de benefícios sociais em geral, os benefícios sociais dirigidos à população mais pobre. No, o conjunto de paquete não contentou o mercado financeiro, muito pelo contrário, porque há outros aspectos, como taxação de renda de pessoas com renda de mais de 50 mil por mês, e, ao mesmo tempo, não está contentando a classe média e mesmo a gente que ganha pouco. Pero, com isso, está dizendo que está totalmente alinhado a uma política fiscal restritiva, que é a proposta do neoliberalismo brasileiro. Gracias. Rosa, muchísimas gracias también por sujetarte al tiempo. Omití comentar que la presentación de nuestra compañera llevaba por título La austeridad fiscal en el tercer gobierno de Lula, y sirva que terminamos la parte brasilera de las presentaciones, porque queremos reconocer de forma muy, muy puntual, muy sentida y muy cariñosa, y mandarle un abrazo muy fuerte a nuestro querido compañero Paulo Nakatani, desde REDEM, desde CEPLA, desde el grupo de trabajo de Claxo, y como bien comentaba aquí Aline, sus alumnas, sus compañeras. Pues queremos, Paulo, reconocerte mucho esta labor que has hecho por todos nosotros, algunos en aula, otros leyendo tus trabajos, pero más que merecido el homenaje que te están haciendo, tu emeritazgo, y en verdad para nosotros ha sido un verdadero privilegio y un honor que compartas estos espacios, tanto en lo intelectual, en lo académico y en lo personal. En nombre de toda la coordinación de REDEM, de CEPLA y del GT, te mandamos un abrazo muy cordial y en verdad nos sentimos honrados con tu presencia y tu amistad. Paulo, muchísimas gracias por todo. Bien,
Cerramos entonces esta parte y le doy la palabra a otro muy querido compañero, también pilar de este GT, nuestro entrañable amigo Antonio Elías, que nos presentará el trabajo titulado Uruguay, el trabajo y el capital confrontan en un plebiscito que plantea eliminar las administradoras de fondos de ahorros previsionales. Antonio, pues entonces te doy la palabra pidiéndote también que te presentes para quienes difícilmente no te conozcan, pero bueno, para quienes no te conozcan. Está apagado tu micrófono, Antonio. Antonio, perdón, como nos dice Julio, se nos volvió a meter el pato Donald. Que salga y vuelva a ingresar. Esperemos Sí, un segundo. Vamos Esperemos a darle un segundo. clásico ese, un clásico. Sí, es un clásico. Lo A vi. ver, ahora, Antonio. Y ahora sí, Perfecto, Antonio. Perfecto, Antonio, dale. hay que prender y apagar para que salga bien. Bueno, agradezco los comentarios, felicito a Paulo. Para presentarme, bueno, pertenezco a los 3 grupos que organizan esto. Docente universitario toda la vida en economía y ahora soy, de hace unos años, director de un instituto de estudios sindicales de los trabajadores públicos del Estado en Uruguay. Entonces eso, y fui dirigente sindical muchísimos años, lo destaco porque es una de las partes que para mí tienen mucho valor. Bueno, yo diría, empiezo con tratar de ubicar lo que pasa con el Frente Amplio. El Frente Amplio ganó y muchísima gente felicita, dice que bien, que bárbaro, que bueno, ¿no? Y entonces uno piensa en el contexto actual internacional y dice, la institucionalidad democrática se ve sobrepasada y cuestionada por la fuerte polarización y la estrategia de la ultraderecha que ha resuelto romper sus reglas de juego según le convenga. Milei es un caso. Entonces, seguro, qué horrible. Las fuerzas socialdemocráticas y progresistas han quedado jugando el papel de defensa de una democracia burguesa que ha perdido credibilidad y de un estado de bienestar que la gran mayoría de desplazadas y empobrecidas ya no tiene, no está asegurado, clarísimo con lo que contaba la compañera. La segunda ola progresista no avanza y se ve cuestionada por las derechas. Se refugia en una institucionalidad, en un Estado social de derecho desprestigiado y en sectores económicos locales hoy extranjerizados, desplazados por los gigantes globales, lo que vuelve difícil lograr acuerdos para estrategia de desarrollo propio. Ese es el contexto. En ese contexto ganan las elecciones del Frente Amplio. Entonces veamos qué pasó. Y ahí hay 4 puntos. 1, una campaña con un muy fuerte giro al centro. El FA optó por no hacer una oposición frontal ni una propuesta de cambio de izquierda. Apostó al desgaste del gobierno de la coalición gobernante y al lograr adhesión de los sectores de centro indecisos. El giro al centro coincide con cierta recuperación de los partidos de derecha tradicional que buscan frenar la ultraderecha. Y acá hay un aspecto interesante. La ultraderecha había tenido 3 senadores, una cantidad de diputados, muchísimo peso, estaba dirigida por un general, y él perdió todo, le quedó solo 2 diputados. De 11 diputados y 3 senadores quedó con 2 diputados. La derecha tradicional, como decimos acá, creció. Sobre lo que es esta política, un análisis de la BBC hablaba de que el Frente Amplio olvida las promesas de refundar el país, las protestas antisistemas y las alertas de amenaza a la democracia que abundan en América. En Uruguay, gane quien gane, las próximas elecciones todo seguirá más o menos igual. Dice Adolfo García, un politólogo muy importante acá en Uruguay, hay como un exceso de centrismo, un exceso de prudencia en las promesas que se hacen, lo que generó una campaña sin propuestas, carente de fuerza de antaño, la que tenía antaño la tradicional política uruguaya. Y acá aparece el tema del plebiscito. La campaña por el sí
supuso desde el principio obstáculos a esa estrategia dirigida al centro en vista al contenido de la reforma, a su carácter redistributivo y crítico a aspectos neurálgicos de la principal reforma de gobierno. Y voy a que hubo un plebiscito, los trabajadores con la oposición del Frente, de los dirigentes del Frente, 3 partidos del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Victoria del Pueblo y bases organizadas, impulsaron juntar firmas para un plebiscito que volviera a tener la edad de retiro en 60 años, ahora está en 65, que la jubilación mínima fuera igual al salario mínimo y que se eliminaran las administradoras de fondos previsionales. Eso, con toda esa posición, siendo los trabajadores, el Frente Sindical, el movimiento estudiantil y los cooperativistas por ayuda mutua, y como dije, el Partido Comunista, si no lo dije, lo digo, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo, juntaron como el 30% de las firmas. Se pedía el 10%. Entonces, con esa firma los plebiscitos se hacen en el mismo momento de la elección. Toda la campaña estuvo cruzada por el plebiscito, que era contrarrestado y atacado por toda la derecha, por los medios de comunicación, por declaraciones empresariales, distribución de material, las cámaras empresariales distribuían materiales con los diarios contra esa medida que iba a destruir el país, iba a liquidar la legalidad, nadie iba a invertir en un país que tomara ese tipo de medidas. El Frente Amplio, eso fue la campaña, como vemos es otra aclaración. Lo único que en la campaña se discutía era con el plebiscito. Y voceros del gobierno, incluido el que es propuesto, seguramente va a ser ministro de Economía, y el subsecretario, debatían contra los trabajadores. O sea, en los debates que se hacen en la televisión, iban los trabajadores y del otro lado iban estas fuerzas o íbamos militantes de estos partidos de izquierda dentro del Frente Amplio a debatir y debatíamos con los otros Frente Amplistas. Es el colmo. Quiero aclarar también, porque esto de los 15 minutos me obliga a apurarme, quiero aclarar también que es la primera vez desde que se fundó el Frente Amplio. El Frente Amplio se fundó en el 71, la unidad del movimiento sindical se fundó en el 2066, lo que era la Convención Nacional de Trabajadores. Es la primera vez que en una elección van enfrentados. O sea, había todo el posicionamiento contra el movimiento sindical. Esto es muy importante para ver qué pasó cuando hubo una primera vuelta, las elecciones del 27 de octubre. El Frente fue derrotado, sacó el 44% de los votos y la derecha sacó el 48,5%. Por la lógica electoral uruguaya, cómo se distribuyen las bancas, a pesar de ser minoría, quedó con 16 senadores en 30. O sea, el Frente Amplio quedó controlando el Senado. En diputados, la distribución es más lineal y quedó la derecha con 49, 48 del Frente y 2 diputados que votaban en sí, pero que son gente antisistemas, pero por la derecha, digamos, tipo Milei. Entonces, ¿qué es lo que pasó que es importantísimo en estas elecciones? Una cosa que es muy interesante y es un contrasentido. El 70% de los frente amplistas votaron en sí. Sin embargo, los partidos que apoyaban el plebiscito dentro del frente solo tuvieron el 18% de los votos. Entonces, es toda una situación extraña. O sea, los trabajadores tuvieron la independencia de clase de votar el sí en el plebiscito para eliminar un tema de fondo que son las AFAP, pero a la vez votaron mayoritariamente a la fuerza que lidera José Mujica, el Movimiento de Participación Popular. Y José Mujica, como todos más o menos pueden saber o imaginar, no es ya, si bien fue guerrillero y tuvo una cárcel muy dura antes del 84, cuando el 85 salen todos los presos políticos, no tiene un discurso de cambio revolucionario, nunca lo ha tenido. El discurso de él es de conciliación, etc. Entonces, ese discurso de centro, por eso el toque
de centro que tiene toda la campaña electoral es marcada por el MPP. El presidente que sale, el que fue electo, Orsi, es digamos, dirige un departamento, diría algo así como un gobernador para el lenguaje de otros países. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? Primero, que fue derrotado electoralmente, o sea, primer tema. ¿Por qué? Uno de los factores es que hubo una cantidad muy alta de gente que votó en blanco y votó en sí. Los que votaron en blanco y votaron en sí eran frente amplistas. O sea, hay un enojo muy fuerte, lo que yo comenté hacia la carrera, hay un enojo muy fuerte con el hecho de que fueran a discutir los dirigentes de los trabajadores y los frente amplistas de izquierda a la televisión contra integrantes del Frente Amplio que llegaron a escribir un comunicado pidiéndole a la gente que no votara el plebiscito, 110 economistas, una buena parte de ellos que habían sido ministros, directores de empresas, directores de la DGI, o sea, gente que estaba, o sea, yo no sé si le logro transmitir lo que fue eso. O sea, el mundo que estábamos viviendo era como haber salido de un lugar, ¿saben cómo le llamábamos al plebiscito? El plebiscito plebeyo. El plebiscito plebeyo fue una gesta política importante que marca un potencial de voluntad por defender sus derechos y por participar, al mismo tiempo que el proceso de debate fortaleció la lucha ideológica. Sin embargo, y esto quiero hacer una aclaración que explica lo anterior, no puede desconocerse que la mayoría de los votantes de sí... 5 minutos, Antonio. Perfecto, estoy tratando de ir rapidísimo para ocuparlo. Que la mayoría de los votantes de sí lo hicieron por la mejora inmediata de la jubilación mínima, por recuperar los 60 años y por la eliminación total de la FAP. Otra parte, ¿cómo sería esto cuando ahí sabemos esto? Las encuestas decían que el 75% apoyaba la jubilación, equilibrio de jubilación, que el 60% apoyaba el tema de la edad y solo el 40% las AFAP. O sea, hay una cantidad que votó, pero esa cantidad no quiere decir que ideológicamente esté en una posición contraria al sistema y contraria a lo que afecta claramente al capital. Obviamente, desde una perspectiva regional y mundial, el triunfo de una fuerza progresista como el FA supone una buena noticia ante la presencia de la ultraderecha que gobierna o posee, noticia de la presencia de las ultraderechas que gobiernan o poseen un caudal opositor de gran importancia, consolidado con la victoria de Trump. Cuando vamos al balotaje, en el balotaje el Frente gana. Una de las razones por las que gana, analizadas por los politólogos, es que los compañeros que votaron en blanco, o los compañeros que estaban al margen, porque habían votado, pero solo el plebiscito, votaron al frente. Es un cambio muy importante. O sea, votaron al frente, ¿por qué? Para tener un escenario donde poder desarrollar la lucha de clase de mejor manera. Es mejor el escenario del Frente Amplio como gobierno, a pesar de que sus propuestas distan mucho de lo planteado. Debe destacarse, claro, que el movimiento sindical fue uno de los principales actores en el debate. Nunca en una campaña electoral hubo un rol tan activo del movimiento sindical, que era la cabeza de todo el movimiento sindical. En Uruguay es muy fuerte y muy unido. ¿Qué es lo que vendrá? Abdala, el presidente del Frente Amplio, dice, considera que queda atrás una etapa defensiva y se abre una de iniciativas. ¿Por qué? Porque ese caudal de votos de gente que desoyó lo que le decían sus dirigentes y votó por el plebiscito es el caudal para generar una acumulación de fuerza. Es muy probable que que el próximo gobierno de Frente sea un gobierno en disputa, en lo que defenderán entre los que defenderán el programa del FA. El programa del FA está a la izquierda claramente de lo que siempre es el programa de gobierno. O sea, el programa del FA se hace en un montón de etapas, hay un congreso extraordinario, se aprueba y después viene el gobierno y decide lo que quiere hacer.
¿Y qué es lo que quiere hacer el gobierno? Quiere dar garantías al capital para mantener el grado inversor, contraer deuda externa con baja tasa de interés y atraer inversión extranjera como motor de crecimiento. Todo lo cual consolida el proceso del modelo de capital. O sea, como verán, lo del centro no es un planteo traído de la nada. El plebiscito tiene coincidencias muy importantes, prácticamente iguales con el programa del FA. El programa del FA dice que los 60 años, la jubilación mínima, y dice que tiene que haber una seguridad social sin lucro privado, con lo cual desaparece la... Entonces, ¿cuál es el tema? La ventaja del nuevo escenario nos permite dar la pelea desde el programa del FA contra las desviaciones del gobierno del FA. No es Un minuto, Antonio. Entonces, es probable que un nuevo gobierno de una fuerza política policlasista como el FA sea un gobierno en disputa. Un progresismo que renuncia a enfrentar al gran capital no puede dar respuesta a las necesidades sociales de los trabajadores activos y pasivos y se transforma en un partido tradicional más. Un riesgo importante lo señala un politólogo, historiador muy conocido, Gerardo Gaetano. Un gobierno fallido del FA puede dar lugar a un giro a la derecha, a la ultraderecha. Gracias. Antonio, muchísimas gracias. Gracias por tu participación, Antonio. Bien, pues vamos recordando que después de esta sesión, de estas ponencias, tenemos un espacio para intervenir, entonces les agradecemos mucho el manejo del tiempo. Vámonos entonces con la tercera presentación de esta mesa, que está a cargo de Alejandra Medina y Guadalupe Rodríguez, que lleva por título La industria automotriz en México, TEMEC y Clúster, motor de desarrollo nacional. En este caso, las compañeras me han pedido que yo las presente. En primer lugar, presento a Alejandra Medina, que es profesora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y a mí me da mucho gusto, en lo particular, presentarles a María Guadalupe Rodríguez, que es una joven, pero cuando hablo joven es verdaderamente joven, tiene apenas 21 años, estudiante casi egresada de la Facultad de Ingeniería, una chica brillante, y a quien no le dijimos que se iba a meter a nadar entre tiburones, pero lo ha aceptado hoy, esta mañana, con mucho gusto, y me da particularmente un orgullo muy grande que haya aceptado esta invitación a colaborar, María. Bien, pues les doy la palabra entonces. Yo voy a apagar aquí, yo voy a ayudarles a manejar el PowerPoint y comenzamos. ¿Listo? Muchas gracias. Saludos desde la Ciudad de México, desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludos América Latina, saludos México. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que me parece que es coyuntural. Tiene que ver con el sesgo maquilador que yo señalaría como atávico en nuestro país, en México, respecto al desarrollo industrial que es la maquila automotriz. Nosotros hemos titulado nuestra presentación, como bien lo señaló Alejandro, la industria automotriz en México, TEMEC, motor de desarrollo nacional. Primero, rápidamente les comentaré que efectivamente cuando este país salió de la Revolución Mexicana por los años 20, y tuvo la coyuntura de identificar y desarrollar una política económica que Arturo Guillén la ha denominado régimen de acumulación por sustitución de importaciones, fue la apuesta por el desarrollo industrial de nuestro país a través de la metalmecánica como industria de la transformación. Y desde ese entonces hasta ahora hubo una inversión extranjera directa respecto al desarrollo de la industria automotriz, que desde luego ha permeado, ha aumentado y se ha favorecido con el Tratado de Libre Comercio, y con el TEMEC ha tenido un trato muy distinto que obviamente ha favorecido a la relocalización industrial automotriz de Estados Unidos, que fue una negociación que se llevó a cabo con Donald Trump. Bueno, yo quiero ponerles esta cita que se suscitó la semana pasada en una carta que escribe
la actual presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, a Donald Trump con estos intercambios televisivos sobre el aumento de tarifas arancelarias, sobre la posibilidad de negociación del TEMEC, que tiene que ver con una parte muy importante en nuestro país, que es la industria maquiladora automotriz, que es de las más importantes. Sí, es una dependencia extrema, pero bueno, ese es el escenario que tenemos respecto a las actividades industriales y productivas en este país, que desde luego a los académicos y a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería nos atraviesa, es transversal, y estamos con el ojo en estos temas porque, pues bueno, les voy a comentar lo siguiente. El presidente Trump, le dice Claudia Sheinbaum, no es con amenazas ni aranceles cómo se resuelve el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas. Se requiere cooperación y entendimiento recíproco. Un arancel genera otro en respuesta, poniendo empresas comunes como General Motors, Ford y Stellantis, que llevan 80 años en México. Esto causaría inflación y pérdidas de empleo en ambos países y no es aceptable. Esto lo dijo la semana pasada. Bueno, yo les voy a comentar, o sea, yo les voy a dejar como una especie de estatus del escenario para que continúe mi compañera María Guadalupe y les presente una de las tantas expectativas que nos ha causado esto. Bueno, les voy a comentar algo. De acuerdo a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, de enero a julio del 2024, el destino top de exportaciones de autos hacia Estados Unidos pues fue casi del 80%. Aquí les muestro la que sigue unos datos relevantes, que solamente de estas tres empresas que menciona Claudia Sheinbaum, Ford, General Motors y Stellantis, que me llama la atención que las menciona como empresas comunes, cuando lo común es, interesantemente, el desencadenamiento o encadenamiento industrial, que tiene que ver con estos temas que ahora se han analizado más con la cadena de suministros, cadena de valor, de cadena de producción, que tiene que ver con la proveeduría y la logística internacional, que ahí sí entran empresas probablemente en comunes que tienen que ver con la micro, pequeña y mediana empresa, que son estos tiers 1, 2 y 3, que son proveedoras de esta industria, pero las transnacionales, Ford, General Motors y Stellantis, pues no tenemos nada en común más que son las transnacionales que vienen a desarrollar su actividad productiva. Bueno, Ford, estas son las exportaciones que hace desde México hacia Estados Unidos, Ford, General Motors, Stellantis. Ustedes pueden ver los valores. Ford exportó hasta julio de este año 229,900 unidades. General Motors, que por cierto General Motors es la única transnacional automotriz que tiene en el estado de Toluca un centro de ingeniería y emplea 800 ingenieros mexicanos para hacer un análisis y desarrollo científico. Es lo único que ha desarrollado como interesante esta transnacional, porque lo demás pues es maquila. Y tenemos a Stellantis, que es Stellantis Chrysler, exportó 215,346 unidades. O sea que cuando está hablando Claudia Sheinbaum en su discurso sobre los posibles golpeteos que pudiéramos tener a estas transnacionales, insisto, que tienen un desdoblamiento industrial muy intenso en nuestro país con proveedurías, principalmente de acero y aluminio, es porque sí se puede suscitar un problema y un golpe en nuestra economía, evidentemente. La que sigue, por favor. Bueno, esto lo estaba leyendo en un documento de trabajo que sacó en el 2022 el compañero del grupo de trabajo, Alejandro Álvarez Bejar y Rafael Moreno, sobre un poco la dinámica, lo que planteaba el TEMEC en el 2018, con esta idea de Donald Trump de hacer grande la América. Efectivamente, el TEMEC beneficia este relocalizamiento o encadenamiento productivo de la industria automotriz. Le pide a Ford que cambie la fabricación de su sedán Fusion a México, de México a Michigan, y algunas de sus vans de Turquía a Missouri. Igual General Motors también hizo lo mismo. Entonces, cuando Donald Trump está hablando de renegociar o aumentar los aranceles y las tarifas, pues sí está hablando en serio. Me parece. La que sigue, por favor.
Bueno, otros gráficos, las exportaciones de automotores hacia Estados Unidos. Algo interesante de esta renegociación del TEMEC que pudiera leerse para México respecto a los encadenamientos productivos, que ahí es donde tenemos esta oportunidad, es respecto, la que sigue por favor, a la fabricación y exportación de autopartes. México incluso es un exportador importante de autopartes, en los últimos 3 años, cuando entra en vigor el TEMEC, arriba de Alemania. Esto que comentaban Alejandro, la que sigue. Miren, esto es algo súper rapidísimo. Nosotros aquí en ingeniería decimos, bueno, la que sigue, por favor, el TEMEC, bueno, ha generado todo esto. Obviamente nosotros, bueno, en este país negocia el TEMEC con la mano de obra barata, la subcontratación, menores prestaciones, pero nos estamos haciendo la pregunta, ¿y qué pasa con la infraestructura productiva en este segundo piso de la cuarta transformación? ¿Vamos a seguir desarrollando infraestructura productiva o hay otra expectativa? Perdón, es que somos dos. Muchas gracias. La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a andar ahora en el tema del ferrocarril por 2 razones. La primera de ellas es por la importancia que está teniendo el sector ferroviario en México, y la segunda de ellas es porque precisamente en esta reflexión que la doctora Alejandra y yo hacemos de acerca de si, aparte de infraestructura productiva que ya la hay, se va a lograr el desarrollo de una infraestructura social y sostenible. Como datos rápidos, se tiene que el ferrocarril es el transporte más democrático y ha sido un factor clave históricamente para el desarrollo de asentamientos e integración regional. Y yéndonos a temas un poquito más técnicos, comparando, por ejemplo, el sector carretero, el ferrocarril se posiciona por arriba del carretero en algunas características, como por ejemplo, que tiene una mayor capacidad de carga, que es ideal para distancias más largas, es incluso más eficiente en temas de energía, consume menos energía y produce una menor huella ambiental, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo está el sector ferroviario en México? Desde la administración pasada, con Andrés Manuel López Obrador y actualmente con Claudia Sheinbaum, invertir en el sector ferroviario se ha vuelto un objetivo primordial en México. Hay un documento de Claudia Sheinbaum que se llama Los 100 Pasos para la Transformación, en la que ella pone los objetivos que tiene para su administración, y aquí destacamos los 2 objetivos que tiene con respecto al sector ferroviario. Por una parte, se plantea duplicar la carga que se transporta ya actualmente por vía férrea, y por otra parte, y lo que nos llama la atención aquí, es utilizar 18,000 kilómetros de vías férreas ya existentes privatizadas para el transporte de pasajeros. Desde luego hay bastantes rutas las que se están impulsando, pero nosotros aquí destacamos 3, que son el AIFA-Pachuca, el Tren México-Querétaro-Guadalajara y el San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo. Simplemente mencionar que desde que los ferrocarriles se privatizaron en México, estos adoptaron una vocación para únicamente el traslado de carga y se hizo a un lado el tema de los pasajeros. Entonces, Claudia Sheinbaum dice que el hecho de que los trenes de pasajeros regresen 5 minutos, por favor. son un pilar para el desarrollo y bienestar en nuestro país. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les presento esta imagen. Del lado de izquierdo vamos a ver el mapa de la República Mexicana, donde están resaltados en color azul los estados en los que están ubicados las plantas de ensamble de vehículos, motores y transmisores. Como se observa, es casi toda la frontera norte, la zona del Bajío y el centro de México. Y del lado izquierdo están precisamente las 3 líneas férreas que les mencioné anteriormente. Como podemos ver, existe una relación muy grande entre las líneas que se quieren reactivar, porque ese es el primer paquete de líneas que se quieren reactivar, y la industria automotriz. Sin embargo, lo que está llamando la atención, lo que está generando opiniones actualmente en nuestro país, es el hecho de cómo se va a hacer el esquema de estos trenes de pasajeros. Existen 2 enfoques. El primero de ellos, y el que se pretende conseguir, es utilizar las mismas vías que ya se tienen para ambos servicios, tanto carga como pasajeros, es decir, lograr acuerdos en los que puedan operar ambos servicios.
Y en dado caso de que esos acuerdos no puedan llevarse a cabo, se pretende construir una vía alterna a la vía ya existente para que cada uno opere de manera independiente, como está sucediendo ya con el tren AIFA-Pachuca, que es el que tiene más estudios sobre su construcción. La siguiente, por favor. Bueno, con esto que se menciona, pues surgen bastantes opiniones con respecto a que si realmente el ferrocarril puede ser un motor de desarrollo social o si por el contrario puede llegar a interrumpir las cadenas de suministro precisamente del sector automotriz, ya que la presencia simultánea con operadores privados de carga podría aumentar la probabilidad de eventuales disputas sobre el uso compartido de la infraestructura. Esto lo menciona una calificadora de riesgo. La siguiente, por favor. Y bueno, con todo esto que nosotros les hemos comentado el día de hoy, cerramos con una pregunta, una reflexión que nos vamos a llevar para nuestro artículo, que es si realmente la implementación de estos trenes de pasajeros va a actuar como un eslabón clave que propicie desarrollo regional, mejore la conectividad, promueva el crecimiento económico, pero que al mismo tiempo siga privilegiando la logística de la cadena de suministro de la industria automotriz. ¿Qué va a suceder? ¿Se van a llevar a cabo los acuerdos? ¿Puede surgir un conflicto de intereses? Pues ya lo analizaremos y ya lo veremos más adelante. Muchas gracias. ¿Quieres comentar? No, hasta ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias. Bien. Perdón, no me escuchaban. Perdón. Muchísimas gracias a nuestras compañeras. Hicimos aquí ya el cambio con la computadora. Les agradecemos mucho también el hecho de que hayan optimizado su tiempo. Bueno, pues vamos a continuar entonces esta mañana, mediodía, tarde, con otra muy querida compañera, la doctora Patricia Pozos Rivera, que nos presentará condiciones laborales de los trabajadores de aplicaciones. Pati, entonces te doy la palabra. Ya sabes que la dinámica es que te presentes y inmediatamente comiences. Te escuchamos. Tu micrófono, Pati, está apagado. Cierto, buenos días a todas, a todos. Buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, pues agradecer la organización de este evento y felicitar, ¿no? A todos los organizadores, ¿no? Es un gran esfuerzo. Y quiero, bueno, yo soy Patricia Pozos Rivera, soy de México, estoy en el Instituto de Investigaciones Económicas y soy parte de CEPLA y del GT. Quiero compartir mi presentación, pero no sé cómo. Ya estoy mostrando algo, pero no estoy mostrando el archivo, ¿verdad? Es tu pantalla la que estás mostrando. Por ahí fíjate en tu pantalla donde tienes abierto la presentación y pica en la presentación. Ahí está. ¿Ya está? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, entonces inicio. Yo lo que les quiero compartir, pues es una inquietud en relación a las condiciones laborales de los trabajadores por aplicaciones, ¿no? Que, bueno, esta mesa estamos tratando varios temas, ¿no? Entonces, yo quiero meter esta reflexión sobre las condiciones de estos trabajadores desde la crítica de la economía política. Quiero desarrollar 3 puntos básicos, ¿no? Primero, una reflexión en relación al desarrollo tecnológico y el efecto sobre los trabajadores. ¿Cómo se han presentado la gestión de estos trabajos por medio de plataformas? Y unas reflexiones generales en relación a las condiciones laborales y finalmente las conclusiones. Quiero iniciar con esta cita de Marx, cuando él en su capítulo 13 habla sobre la maquinaria y la gran industria, pues él menciona que, bueno, al igual que todo otro desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, la maquinaria
aquí podemos poner las aplicaciones, ¿no? Digitales, tienen el objetivo de abaratar las mercancías y reducir la parte de la jornada laboral que el obrero necesita para sí, prolongando de esta suerte la otra parte de la jornada de trabajo, la que el obrero cede gratuitamente al capitalista, ¿no? Es decir, el desarrollo tecnológico, las tecnologías tienen el objetivo de producir plusvalor, ¿no? Ayudar a la acumulación de capital. Entonces, con esto lo que quiero señalar es que esta tendencia del capitalismo no es nueva. Lo menciono porque cuando se habla del trabajo gestionado por plataformas, y una plataforma muy conocida es Uber, se empieza a hablar que Uber es como el símbolo de una nueva economía que representa el futuro del trabajo, incluso se habla de la uberización del trabajo. Entonces yo me interesa poner a discusión si realmente estamos en una nueva etapa del capitalismo o es realmente la esencia propia del capitalismo que viene desarrollando su tendencia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo diría que esta cuestión de las aplicaciones no es novedosa, es parte propia, esencial del capitalismo de utilizar el desarrollo tecnológico para explotar más a la fuerza de trabajo. Sin embargo, creo que sí debemos ver algunas cuestiones novedosas que hay en relación a cómo se explota a la fuerza de trabajo, ¿no? Que más adelante voy a llegar a ese punto. Bueno, en relación a los efectos que tienen las tecnologías sobre los trabajadores, el primero, pues es, como ya sabemos, el desplazamiento por la automatización, y eso genera un grave problema de desempleo y el aumento de los explotados, de los que sí quedan incorporados en los procesos, pero se les explota demasiado, ¿no? Entonces, esto pues es realmente una contradicción, una gran cantidad de población en paro forzoso y los que están incorporados altamente explotados. Aquí, otra de las cuestiones que se ven en esta cuestión del desempleo y la automatización, pues se llega a pensar que realmente va a llegar un momento en el cual ya no va a haber trabajadores porque todo lo van a hacer las máquinas, ¿no? Hacia allá tiende el desarrollo tecnológico, pero a mí me interesa meter aquí, pues, una pequeña discusión, ¿no? Si realmente está próximo ese escenario, si realmente va a llegar, ¿no? Y bueno, después de 44 años que André Gortz sacó su libro sobre Adiós al proletariado, ¿no? Que lo sacó en 1980, pues vemos que todavía está lejos, ¿no? Yo quiero hablar aquí del mito de los robots, porque pues estos todavía no pueden igualar incluso las manos humanas, no tienen la capacidad de la mente humana para realizar muchas tareas diferentes, especialmente las inesperadas, dicen los expertos, y un robot bípedo no puede caminar como una persona, ¿no? Para que lo logre hacer pasará mucho tiempo porque los humanos logran manejar la gravedad y mantener el equilibrio. Sabemos que hay muchos procesos que realmente sí ya están automatizados, ¿no? Por ejemplo, de lo que nos habló nuestra querida Alejandra, pues el sector automotriz está muy automatizado, algunos sectores de la agricultura en Estados Unidos también, pero también hay muchos otros actividades económicas que todavía necesitan de las manos humanas, ¿no? Porque o todavía no lo pueden hacer, todavía los robots que hacen esas actividades no lo hacen bien, como por ejemplo la pizca de fresa que estropean las frutas, o es todavía más redituable explotar fuerza de trabajo, ¿no? Y hay mucho trabajo, por ejemplo, el de la minería, ¿no? Que sabemos cómo son estas condiciones, ya se ha hablado, ¿no? De todos los problemas de la minería y que sigue siendo un trabajo muy precario y sigue siendo muy, pues, indispensable, sabemos, para la acumulación de capital y la extracción de plusvalor. Bueno, entonces dejo ese debate, ¿no? Sobre
esta automatización del trabajo y paso a hablarles sobre la cuestión de los trabajos gestionados por las plataformas digitales. Bueno, podemos hablar de dos tipos de trabajos gestionados por plataformas. Uno, los que se hacen en línea y los que se hacen localizados, ¿no? Dice la Organización Internacional del Trabajo. Los trabajos gestionados de trabajo en línea, pues son trabajos más capacitados. Por ejemplo, cuando fue la pandemia que dábamos nuestras clases en línea, bueno, cada quien podía estar en sus casas y por medio de la tecnología, pues realizábamos el trabajo. Pero aquí yo me quiero enfocar a los trabajos que se llaman localizados, que todavía se necesita el trabajo concreto de, en este caso, de los conductores de automóviles, de los que llevan en motocicletas, en bicicletas o incluso caminando diversas mercancías. La más famosa pues son los alimentos, pero también hay otras plataformas que gestionan el trabajo de limpieza, de electricistas, de plomeros, ¿no? Que es, digamos, trabajo concreto. Como sabemos, este tipo de plataformas digitales surge en la crisis de 2008-2009 y hay ahí toda una descripción del surgimiento de lo que llaman el sharing economy, gig economy, que son, digamos, hace referencia a una economía en la cual pues se van a hacer labores de trabajo, contratar trabajo de muy corto tiempo, ¿no? Incluso se llega a hablar de los contratos de 0 horas, que pues como sabemos, toda esta crisis financiera que hubo en estos años dañó también el sector real de la economía, generando una gran cantidad de desempleos, y estas plataformas aprovecharon toda esa cantidad de desempleo para gestionar algunas actividades que se contrataran de algunas personas por periodos muy breves, ¿no? Entonces, así surge la idea, por ejemplo, de la plataforma Uber. Entonces, estas plataformas pues utilizan la generación de un gran ejército laboral de reserva, ¿no? Que no tienen la posibilidad de incorporarse a un mercado laboral tradicional, ¿no? Entonces, es, digamos, absorber desempleados, subempleados, el trabajo en la economía informal. Entonces, estas plataformas parecen como una alternativa que tiene esta población trabajadora para poder incorporarse al mercado laboral, ¿no? Entonces, yo retomo un trabajo de una colega que se llama Natalia Radetich, que tiene un libro que se llama Capitalismo, la uberización del trabajo. Ella realiza toda un sondeo y también lo comparo con otros datos de la OIT. Pero tiene unas reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, Uber. 5 minutos, Pati, por favor. Sí, Ale, muchas gracias. Sin invertir en infraestructura productiva, pues tiene automóviles, ¿no? Y tiene empleados, o sea, tiene fuerza de trabajo y tiene medios de producción, los vehículos y estas personas pues tienen que comprarse sus propios teléfonos, pagar sus propios programas de internet, ¿no? Y la compañía, el software, lo que hace es poner a interactuar a estos elementos del proceso de trabajo para obtener ganancias, que como sabemos también oculta esta relación laboral, llamándole a los trabajadores como socios o trabajo independiente o emprendedores. Pero pues desde la parte crítica más bien tenemos que hablar de un trabajador, ¿no? Que realmente trabaja en condiciones muy complejas porque durante el día pues está dentro del mercado laboral, pero también está fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces, en el momento en el que realiza el trabajo, pues es parte de este ejército activo, pero cuando termina y tiene que esperar otro viaje, pues es parte de este ejército industrial de reserva y eso genera pues una gran cantidad de estrés en los trabajadores. Entonces es un modelo de trabajadores que incluye
a todos esos trabajadores que han sido excluidos del mercado formal, pero los incluye quitándoles todo tipo de derecho laboral al negarles justamente esa condición de ser trabajadores. Estos trabajadores son jóvenes en su mayoría. En México tienen entre 30 y 49 años. Un ejercicio que hace la OIT a nivel internacional ve que la edad promedio es de 33.2 años y en un estudio de Argentina se habla que están en los 38 años. En México, estos trabajadores por lo regular viven en la periferia de la ciudad para darle servicio a la gente del centro de la ciudad. Otro estudio en Estados Unidos que hace otra autora en un libro que se llama Uberland, pues habla incluso de trabajadores que viven muy lejos de los aeropuertos y de los centros urbanos, que incluso viven en sus autos para poder dar servicio. En México, la escolaridad de estos trabajadores, pues, tienen por lo regular la preparatoria, la licenciatura inconclusa. Algo interesante es que el 72% de los trabajadores es su fuente principal de ingresos, cosa que tratan de contraargumentar las empresas, que ahorita vamos a ir rápidamente al debate que está en México, porque la presidenta Claudia Sheinbaum está proponiendo incorporarlos en la Ley Federal del Trabajo, pero estas empresas argumentan que solo es para los espacios libres de este tipo de trabajadores, ¿no? El 39.5 no son dueños del auto, la mayoría dice que sí son dueños del auto. También los horarios de trabajo, trabajan 6 o 7 días, ¿no? El 36, casi 40% no toman ni siquiera un día de descanso. En México trabajan por lo regular 10, 12 horas diarias, más que el promedio de lo que señala la OIT, ¿no? Que sería un poco más de 9 horas. También otro fenómeno que se ve es que no solamente trabajan en Uber, sino trabajan en otras plataformas. Y bueno, ya para ir cerrando la intervención, yo creo que... Un minuto, Pati. Sí, es muy importante la cuestión de los sindicatos. En México se genera un sindicato que se forma en 2021 y se plantean como su meta principal que se les reconozca como trabajadores. Y bueno, ahorita está esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que les mencioné para incorporarlos en la ley federal en un capítulo que los reconozca como trabajadores. Y ya para no hacer tanto, alargar tanta la conclusión, me interesa mencionar que, pues ahorita un debate fuerte en este tipo de trabajadores está que no les gustaría que se les incorporara como trabajadores porque no quieren tener una jornada laboral fija, ¿no? Entonces está el debate entre que si les gusta a los trabajadores tener esta libertad y flexibilidad contra el derecho que tienen a sus prestaciones. Yo creo que por ahí las propias empresas están metiendo este debate cuando no debería ser así, más bien son trabajadores que tienen derecho a estas prestaciones, a reconocérsele como trabajadores y preservar sus derechos, pero yo creo que ya que se vaya a discutir esta iniciativa que se manda, pues van a ser los debates que van a estar en relación a estos trabajadores. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pati, por tu presentación. Y bien, vamos a cerrar esta segunda mesa, esta segunda sesión de trabajo de este día, con la ponencia de nuestra también querida profesora y compañera Noemí Levy, que nos presentará el trabajo Condiciones para el crecimiento estable, inversión, productividad y financiamiento. Doctora, sé que andas por ahí y ya te veo. Muchísimas gracias, doctora, y te doy la palabra. Tu micrófono. Gracias. En lo que me ayudan a subir la presentación, me presento, soy Noemí Levy, de la Facultad de Economía. He participado en varias ponencias, en varios seminarios de REDEM, y además quiero ofrecer una disculpa, me hice bolas
pensando que era las 3:45, pero afortunadamente me di cuenta y pude entrar. Ya estoy compartiendo, gracias. Y creo, ¿cuánto tiempo tengo, perdón? 15 minutos, doctora. Bueno, Yo me te voy aviso a cuando ir. faltan 10 y cuando te falte 1. Ok, me voy a ir más o menos rápido y no voy a pasar por todos los puntos que tengo. Voy a hablar, creo que de lo mismo, relativamente cercano a lo que hizo nuestra querida compañera Patti hace un momento y las compañeras de ingeniería, y aunque desde otra perspectiva. Mi pregunta es, ¿qué pasó en México? ¿Por qué no creció en estos últimos 30 años? Y sitúo, ¿cómo le muevo? Y sitúo la discusión. Perdón, doctora, te sugerimos que no pongas presentación en pantalla completa porque no están avanzando las diapositivas. Si te puedes quedar así, te lo agradecemos. Ok, gracias. Creo que ya lo puse así. Está bien, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí. ¿Me escuchan? Están mostrando la diapositiva 2. Sí, te escuchamos un poquito entrecortado, pero estás en la diapositiva 2. Y voy a analizar. Sí. Bueno, no me voy a ir, me voy a ir nada más a la última parte de esto, porque de hecho ya está escrito, lo puedo compartir. Pero lo que más me interesa en función del tiempo. La inversión es la variable relevante. En segundo término, discuto cuáles son las variables que explican la inversión. Ahí digo que son fundamentalmente el financiamiento, la tasa de ganancia, mediada por un riesgo financiero, y ese riesgo financiero me puede divertir el financiamiento hacia actividades no propiamente productivas, sino hacia la especulación. Pongo énfasis que la inversión, la inversión requiere innovación, y ahí viene la relación, para que haya un crecimiento sostenible. Y esa innovación va a requerir elementos adicionales de movilización de recursos que necesariamente se tiene que hacer cargo el Estado para que se genere un crecimiento endógeno y autosustentable o autosostenible. Entonces, en ese sentido, es muy importante la rectoría del Estado. Otro elemento que quiero resaltar es que la inversión requiere estar acompañada de un incremento de la demanda efectiva. Eso es importante porque si se genera inversión, especialmente con innovación, que no está acompañada de innovación, de demanda efectiva, lo que voy a tener es capacidad ociosa y no se realiza. Y ese es un grave problema que tenemos con las economías lideradas por las exportaciones, que todo se exporta, bueno, con gran parte importación, y no determinamos precios y estamos mucho sujetos a las condiciones del resto del mundo. En este contexto, empiezo haciendo un... ¿por qué no me... ¿Qué pasa? Vuelvo al PowerPoint. ¿Dónde está? Hago un recuento teórico de... no, esto ya... hago un recuento de las teorías, no las voy a explicar aquí, creo que no tiene caso, si se puede ver en los libros de texto y en todo caso está escrito como dije en la ponencia. Aquí especifico más cuál es el problema de los ciclos y de la tendencia en términos de la inversión, que tampoco voy a explicar aquí, y lo único que voy a señalar
el capital rentista juega, especialmente en nuestros países, en este periodo, un gran efecto sobre la inversión que la va a limitar y que la va a detener. También voy a señalar la importancia de las estructuras productivas, la capacidad ociosa, etcétera. Eso todo estaría dentro de la discusión. Y aquí voy quizás a la parte que me importa más, que es qué es lo que ha pasado en México por lo menos desde los 90s hasta acá. Lo que podemos ver es que la inversión fija ha sido relativamente constante con algunos bajones en los últimos 30 años. Se redujo, como era de esperarse, un poco después de la crisis del 94, se recupera en 2000, curiosamente a partir de la actividad extranjera, y se contrajo después de la normalización monetaria de Estados Unidos después de la crisis de 2008. Tampoco es de extrañarse que la inversión privada incrementó mucho más que el coeficiente de la inversión pública, que curiosamente también, después de 2008, adquiere importancia por el bajón que da la inversión privada. Se resalta también que la maquinaria y el equipo también tiene importancia después de 2008 y eso se puede explicar fundamentalmente a través de la inversión extranjera privada. Aquí nuevamente rediscuto este problema señalando que la construcción fue la actividad principal después de la crisis de 94, con la internacionalización de la economía mexicana en la maquinaria y el equipo. Y voy a señalar que los países emergentes, en este caso México, nunca han construido un departamento de producción de bienes de capital. Y eso limita tremendamente la endogeneidad y el crecimiento de las economías, porque se tienen que importar los bienes que generan mayor agregado a la población. México no lo tiene, creo que ningún país. Que haya habido un muy buen desempeño de esta, sino porque paramos todo el norte del país y partes del centro. Ahí nada más señalo que obviamente después de los tratados de comercio, la inversión extranjera se dispara en términos del PIB. México en ese periodo es un exportador de capital en términos de las multilatinas, lo hace no curiosamente, sino lo hace a través de fusiones y adquisición, que es un mecanismo de flujos de capital, y es decir, cómo entra y cómo sale, fundamentalmente a través de las fusiones y adquisiciones que no añade capital. La inversión extranjera directa en términos de la formación bruta de capital que está en este reglón se vuelve muy importante, y también tenemos parte del Greenfield, pero recuerden que es muy bajo el coeficiente de la inversión. Aquí ya me voy a la tasa de crecimiento de productividad, y lo que encuentro es que la productividad del conjunto, lo que está en rojo, de la economía es mayor que la del sector manufacturero. Algo está pasando en la crisis que tengo que indagar, y por consiguiente el sector manufacturero, no obstante nosotros exportamos mucho, no es el motor del crecimiento de la productividad. Aquí me voy por la tasa de crecimiento de la productividad laboral, PIB y población ocupada. Como no es de extrañarse, la tasa ocupada jala el crecimiento económico, es decir, tenemos un crecimiento muy intensivo en fuerza de trabajo. Como lo dijo Patti, nuestras compañeras anteriores de ingeniería, es muy barata la fuerza de trabajo. Nada más para dar un dato, el salario mínimo ha crecido más de 130%, creo, con los 12% de ayer, y no le ha pasado absolutamente nada a los precios porque es tan baja el salario de los trabajadores.
Aquí estoy viendo lo mismo, pero para la manufactura, y encuentro lo mismo, que es la población ocupada, que es la rayita azul, la que jala la tasa del crecimiento. La intensificación del capital aquí no tiene mucho que hacer. Y me voy al financiamiento. Si nosotros miramos los componentes del financiamiento... 5 minutos, doctora. Sí. Encontramos que existe alta disponibilidad del financiamiento, aunque he de decir que lo que se ocupa, México tiene uno de los coeficientes de financiamiento más bajos de toda la región por la gran presencia de las multinacionales, que el financiamiento es interno, ni siquiera pasa por el sistema financiero internacional. Entonces, aquí hago un breve recuento, digo que hay mucha disponibilidad. Aquí miro la tendencia y la composición de la formación bruta del capital fijo y del financiamiento del sector privado no financiero, es decir, el sector empresarial propiamente, y voy a decir, bueno, pues desde 2013 un poco se dispara, entre 2013 y 2012 el financiamiento tenía un promedio era más o menos igual que el coeficiente de la inversión, pero la formación bruta incrementa en menos de 5% porcentuales, mientras el financiamiento crece en 20%, en 20 puntos más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que la sobrecapitalización, es decir, todo el comercio financiero dentro de las empresas, se agudiza mucho más en este periodo. Me voy a las conclusiones. La relación entre inversión e innovaciones es central para incrementar la productividad, desarrollar un crecimiento económico endógeno y autosustentable, lo cual tiene que estar acompañado indudablemente por la demanda efectiva. Y en este contexto es preferible irse desde sectores más sencillo y no irse a los altos sectores, porque eso se va a tener que importar. Es decir, no sé por qué tenemos que empezar a exportar las manufacturas de mayor tecnología cuando no tenemos la infraestructura y no tenemos los bienes de capital. Todo se tiene que importar. Ahí hay que cambiar el problema en los sectores que generan la industrialización. Se requiere, otro de los problemas fundamentales que tenemos los países de América Latina es que requerimos fortalecer los mercados de capital para crear mecanismos de financiamiento de largo plazo en moneda nacional y que también tengan acceso las pequeñas y medianas industrias. Los riesgos financieros más relevantes son la tasa de interés, por tanto hay que tener en cuenta todo el problema del apalancamiento, por lo tanto hay que hacer un análisis fundamentalmente vía hoja de balanza. El acceso al capital rentista y el crédito está limitado por el capital de las empresas, por tanto es desigual, y el financiamiento, y ahí es donde el Estado tiene que jugar un papel relevante, especialmente con respecto a las pymes. Las variables que afectan a la inversión son los precios de los instrumentos financieros, las tasas de apalancamiento, la concentración del mercado, la inflación financiera y el ciclo de negocio. Esos serían más o menos los temas que habría que mirar. El desarrollo de América Latina, incluyendo México, no está sustentado, como dije, en el sector de bienes de capital doméstico, donde se genera un mayor valor agregado. Este problema no es de ahora, es del periodo de industrialización y se agudiza en el periodo liderado por las exportaciones. Y además el financiamiento de largo plazo, que es un problema que tenemos, proviene fundamentalmente del resto del mundo, y si Trump se enoja baila mucho el precio de los títulos financieros, estamos en problemas. Ello explica la dependencia productiva y financiera estructural de la región. Yo diría que va desde la dependencia productiva hacia la financiera y no al revés. En el periodo de exportaciones se añade el estancamiento de la economía por la caída del coeficiente de la inversión, que no ha pasado de 20% más o menos, antes llegó hasta 30%,
Aparecen las cadenas globales de producción con la reprimerización de las economías del sur y la especialización en el ensamblaje de América Central, donde estamos nosotros. Con muy bajos salarios y sueldos, obviamente se desploma la intensificación del capital y el crecimiento se explica a partir de la población ocupada. Finalmente, la inversión extranjera directa, creo que en el caso de México, no me atrevo a decirlo para los demás países de la región, no se puede obviar porque entró con el TLC y dejaríamos grandes regiones desprovistas de trabajo, pero esperemos que con este gobierno se pueda hacer una negociación más justa con la inversión extranjera directa. Algo que ya se ha hecho en el sudeste de Asia, que es exigir el traspaso de tecnología. Vietnam incluso tiene una base industrializadora mucho más grande que nuestros países por la negociación que hizo con la inversión extranjera directa. Es fundamental para los derrames económicos positivos. Yo aquí termino, traté de no cansarlos mucho con la parte teórica, me fui a la parte empírica, mostrando que necesitamos tener cambios de política, pero estos cambios de política que deben de concentrarse en la inversión no pueden desatender la parte de la demanda efectiva, y eso tiene que ver con los salarios de los trabajadores, y en México experimentamos en los últimos 6 años al menos un incremento de 2 puntos del consumo en el PIB como resultado de las políticas de transferencia. Termino, gracias por la invitación y la organización, cosa que no dije al principio. Muchísimas gracias, doctora. Ya no fue necesario señalarte el minuto para que terminaras tus conclusiones. Bien, pues entonces tenemos un espacio poquito menos de 20 minutos para escuchar sus intervenciones. Julio, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, muy breve. Creo que es muy importante esta mesa, una intervención de Brasil, una de Uruguay y 3 de México. Y me quedo en el último comentario que hace Noemí, porque creo que el déficit que tenemos, creo que los compañeros han aportado muy bien al diagnóstico. Y en todo caso, el problema que tenemos por delante es, ¿cuál debiera ser la política alternativa? No la política económica. A ver, Noemí recién dio pautas muy concretas en materia de política económica. Dijo, hay que aumentar salarios. El tema es, bajo las nuevas condiciones del capitalismo, como nos explica Patti, y aunque hay un sindicato desde el 2021 de los trabajadores de plataforma, la capacidad de intervención de los trabajadores y las trabajadoras hoy en condiciones de fragmentación de trabajadoras y trabajadores es muy complicado. Es más, Antonio explicó una novedad en Uruguay, el peso de la central de trabajadores poniéndose al hombro la radicalización de la política en el Uruguay, no acompañado por el sector hegemónico del Frente Amplio, e incluso él dijo, el programa del Frente Amplio está en contradicción con lo que los gobiernos del Frente Amplio llevan adelante. Y bueno, y Rosa nos planteó los gobiernos Lula y la política de austeridad. Ayer cuando presentaba Marcelo Carcañolo, incluso yo hago un comentario, ¿no? Brasil es el país que más devalúa en América Latina su moneda y Argentina es el país que más aprecia su moneda. Bueno, pero el efecto sobre los salarios, sobre los sectores más empobrecidos, es el mismo, sea la devaluación o la apreciación de la moneda. O sea que no importa que sea una política orientada en un sentido de lógica cambiaria
a la de otro, sino que la lógica de liberalización es lo que está por detrás. Por lo tanto, me parece, incluso, bueno, Alejandra fue muy enfática diciendo, Trump va a cumplir sus promesas, porque de hecho está generando una transferencia, los ejemplos que dio de Ford hacia Michigan, trasladando empresas desde Turquía hacia Estados Unidos, muestra que va en serio la política MAGA. Y por lo tanto creo que son aportes muy interesantes en materia de diagnóstico, pero que nosotros tenemos que profundizar más de que lo alternativo no lo va a hacer el Estado. Noemí empezó diciendo el importante papel del Estado para llevar adelante lo que ella imaginaba, una política que contrarreste el estancamiento mexicano por 3 décadas. Bueno, hay que pensar que estamos hablando del Estado capitalista y por lo tanto el Estado capitalista gobernado por la ultraderecha o gobernado por proyectos que generan consensos sociales con discursos críticos a la lógica neoliberal tradicional, es un problema muy serio para empujar y necesitamos desde la izquierda, el pensamiento crítico, contribuir a ayudar a nuevas síntesis que alumbren alternativas políticas posibles de transformar esta durísima realidad que las 5 ponencias de esta tarde muy claramente identifican. Hasta ahí. Gracias, Julio. Alejandra, levantaste la mano. Dame un segundito. Gracias. Nosotros quisiéramos retomar algo que nos faltó dar énfasis, que justamente está atravesado por un comentario que hizo la doctora Noemí Levy sobre que México ha importado los sectores que generan industrialización o relaciones productivas industriales. Nosotros nos estamos haciendo la pregunta de que, bueno, las exportaciones automotrices a Estados Unidos, ¿de qué se han beneficiado? Desde luego, y en ese tema no queremos profundizar, ha sido la mano de obra, la flexibilización laboral. Con eso se negoció el TLC en 1989, que justo este año está cumpliendo 30 años, entró en vigor el 1 de enero de 1994, justamente el mismo día que se levantó en armas al ejército zapatista. Eso nos tiene claro, ¿no? Y nuestros egresados de la Facultad de Ingeniería que ingresan a las armadoras de autos saben perfectamente de qué se trata. Por fin nos entienden de qué va la flexibilización laboral. Nosotros nos estamos haciendo la pregunta, bueno, respecto al desarrollo del clúster, respecto a estos 3 centros industriales automotrices en nuestro país, ¿de qué más se han beneficiado? Pues por supuesto que se han beneficiado de infraestructura pública. Y el tema es que esta infraestructura pública se ha repensado hacia una infraestructura productiva. Y nuestra propuesta en esta participación es revisar si esta infraestructura también va a ser social, va a ser sostenible. Y nos ha llamado mucho la atención la propuesta de Claudia Sheinbaum sobre los trenes. Sí. Únicamente para finalizar, a mí me gustaría resaltar la importancia que tienen los sistemas de transporte en la economía y en el desarrollo de cualquier país, porque el transporte conecta regiones, permite precisamente realizar todas las operaciones de la cadena de suministro, y en este sentido el sector ferroviario representa, y así lo vemos desde la Facultad de Ingeniería, una oportunidad no solamente para seguir potenciando las cadenas de suministro de la industria automotriz, sino también para generar un desarrollo social que además se ha acompañado de un desarrollo ambiental, porque el ferrocarril representa muchas oportunidades y sobre todo tiene una huella ambiental menor que el resto de los sectores. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, compañeras. Tapen su micrófono, por favor. Rosa, te escuchamos.
Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad y decir las cosas que me preocupan, porque actualmente está muy difícil de entender Brasil. Del punto de vista económico, Brasil empezó a crecer, va a fechar el año con 3,5%. La tasa de desempleo es la más baja de la serie, pero hay un cambio del mercado de trabajo, es la desocupación que cayó, pero la precarización y la informalidad aumentó. La renta de ingreso de los trabajadores mejoró, salió la última investigación sobre la pobreza, es la más baja del último periodo. Las inversiones empezaron a aumentar, pero tenemos una tasa de interés a las alturas y todas las cosas de la política económica, fiscal, monetaria, cambiaria del gobierno. Y al mismo tiempo, todos saben que hay el proceso contra los golpistas, que hay la denuncia contra Bolsonaro, contra los militares, pero la población continúa siendo Bolsonaro. Yo digo, la base del apoyo no cambió y puede ter aumentado. Hay una encuesta que muestra que si fuese hoy, Bolsonaro sería realmente un rival a Lula. ¿Y cuál es mi duda? Bueno, yo sé por qué que Lula es absolutamente comprometido, que nos llama a la población para se movilizar. Entonces, es verdad que la correlación de fuerza en el Congreso y en el Senado es absolutamente desfavorable a Lula, pero al mismo tiempo ellos nos llama sus bases, ¿no? Y no hay un partido, no hay movimientos con fuerza para hacer una alternativa en este momento. Pero yo pregunto por qué Lula está sancionando las políticas restrictivas que están saliendo en este momento. Porque, de un lado, eso va a tener un impacto sobre el propio crecimiento del ingreso de los trabajadores, del país en general, y al mismo tiempo eso no gana base social, es el contrario, va a perder base social. ¿Por qué está haciendo eso? Yo no entiendo. La explicación psicológica, que es verdad, que Lula no le gusta la disputa, que siempre quiere conciliar, llegar a un consenso, desde el tiempo que era presidente del sindicato de los metalúrgicos, era así, sabemos disso, pero isso não explica o que se passa. Qual é meu medo? Meu medo é que nós estamos vivendo a antecâmara de uma coisa pior em 26. Em la próxima eleição, eu sei que faltam 2 anos e muita coisa pode se passar, mas é um tempo curto para criar uma alternativa. E, ao mesmo tempo, estamos dentro de um processo maior no mundo e na região de avanço da direita. Então, eu pergunto a todos, o que pensam sobre o Brasil? Conhecem o animal ornitorrinco, que é uma parte mamífera, uma parte... Não sabe do que estou falando? É um ornitorrinco no Brasil? O que se passa? Gracias, Rosa. Antonio y posteriormente la doctora Levy levantaron la mano. Bueno, retomando el problema central, y tiene algo que ver con lo que plantea Rosa, hay un problema fundamental en Uruguay, y creo que casi todos los países, que es la derrota ideológica. En Uruguay la discusión, ¿por qué el Frente gana
la elección porque tiene el argumento de que pagó mejores salarios y mejores jubilaciones. Lo demás es el mismo sistema, o sea, no hay partidos antisistema, hay organizaciones que buscan la mejor solución posible, el posibilismo es la clave, para mejorar un poco las cosas y mantenerse en el gobierno. Y también ahí se genera el tema de las burocracias en el poder. O sea, alguien de una fuerza política, cuando la fuerza política llega a determinados cargos, lugares, después se mantiene y se crea una estructura que antes la izquierda no tenía, que son los funcionarios permanentes, que van de un cargo a otro, y si es parlamentario, y si no, tiene un cargo directivo. Hay un montón de problemas, pero son básicamente que la contradicción capital-trabajo se perdió en el camino. Ese es un problema muy serio. Cuando yo explicaba lo del plebiscito, decía, hubo 40% de los que votaron el plebiscito, que es mucha gente, que tomaban en cuenta enfrentar al capital financiero, eliminar las administradoras de fondos. Pero la mayoría, una parte votaba porque mejoraba la jubilación y otra parte porque se jubilaba antes. O sea, la contradicción capital-trabajo podemos verla solo en un porcentaje. Entonces hay un problema de fondo. Y hay un problema, yo escuchaba lo de Rosa y sinceramente, digamos, yo no esperaba más de Lula, sinceramente. De la misma manera que no puedo esperar nada de Orsi, porque Orsi tiene el discurso de el país somos todos, yo soy presidente de todos, yo voy a tomar en consideración a todos, no quiero conflictos, quiero trabajar unidos. Pero ¿cómo vamos a trabajar unidos los explotados y los explotadores? ¿Cómo vamos a...? Y entonces sí, somos todos buenos. Entonces los dos candidatos, tanto el de la derecha como el de la izquierda, decían que para que el país funcionara había que trabajar juntos, sin plantearse grandes diferencias, hay que contemplar a todos. Pero quería incluir un aspecto que en Uruguay se va tornando cada vez más grave, que en otros países ya se le agrava eso un largo rato. Es el narcotráfico. El narcotráfico está sometiendo a la población a las situaciones sobre todo a la población más pobre, una situación muy cruel. Digo, crece en forma alarmante. A ver, ejemplo, llega el narco a un barrio y expulsa del barrio una cantidad de gente y le toma la vivienda. Y le dice que se vayan y que si no se les van los matan. Entonces, en el narcotráfico no tenés, o sea, aparecen muertos todos los días por todos lados. El tema de género, el narcotráfico de género, las mujeres que aparecen muertas son toneladas, muchísimas. O sea, y eso no hay respuesta. En el caso uruguayo, por ejemplo, no hay respuesta. Sí, que se va a hacer, y han tomado medidas absurdas. Una cortita. A los presos, las esposas por extorsión de otros presos le ingresan cosas. A esas mujeres que ingresan droga por extorsión desde afuera, porque desde adentro de la cárcel controlan, a esas mujeres las penan con años de cárcel muy altos. Pero un traficante de droga que tiene abogado, etcétera, sale rápidamente. O sea, el que hace el tráfico, el que maneja ese, tiene licencia. Ahora el otro es un delincuente. Hay una situación muy compleja y creo que eso tampoco veo, de lo que yo veo de afuera, tampoco se está resolviendo y crece. El narcotráfico sigue creciendo, es un problema gravísimo. Y digo que tiene que ver un poco con todas las cosas nuestras, que cuando hablamos de ideología en un mundo explotado y explotador, hay otras consideraciones de temas que realmente afectan a la población y sobre todo a la población más pobre en forma creciente y muy grave. Gracias, Antonio. Noemí. Gracias. Yo quiero un poco hacer alusión a lo que se ha dicho. Y quiero empezar con una cosa que puede caer como una bomba. En México logramos lo que logramos por la correlación de fuerza que cambió. No nos dio para tirar el sistema capitalista. Hay que ser realistas. Si queremos tomarnos el cielo por asalto, tenemos que tener las fuerzas para hacerlo. No puede estar nada más en el discurso, tiene que estar en la organización. Esto nos dio. Por ahí va mi reflexión, que quizás parezca limitada, de qué se puede hacer. Otro elemento que creo que es fundamental. Curiosamente, AMLO llega mucho más de centro.
hablo de Andrés Manuel López Obrador, llega mucho más de centro, y es la derecha, curiosamente, la que lo radicaliza, metiendo es decir, parando absolutamente todo. Y sin un partido de izquierda, hay un movimiento que lo avala. Daría la impresión, estamos recién empezando con Claudia Sheinbaum, que es más radicalizada. Hay que ver cómo pinta la historia. Pero esa es un poco la historia. Entonces, me pregunto constantemente qué proponer políticamente. Creo que es básico la política de transferencia. Darle dinero a los pobres. ¿Ya? Es decir, por lo menos hubo posibilidades de parar o de bajar la pobreza extrema y la pobreza tal cual, es decir, la laboral incluso. Pero eso no es suficiente y todo el mundo se dio cuenta. No puedes repartir sin crecer. Entonces ahí yo me preguntaba, ¿cómo crezco? ¿Ya? Y ahí tenemos que plantear una política de industrialización. Históricamente no conozco, y esa es mi respuesta, ningún proceso de industrialización que no haya estado presente el Estado. Pero lo que se tiene que pelear esta vez que no sea como el pasado, que nada más que sea excluyente y sin innovación tecnológica. Hoy día tenemos que plantear otro proceso de industrialización, ¿no? Es decir, de lo simple a lo complejo, pero nosotros, los países, haciéndose cargo de un crecimiento endógeno. Termino con 3 comentarios de también lo que decía Julio. Si no puedo bajar el salario, cosa que puedo hacer Milei, tengo que mover el tipo de cambio. Históricamente ha sido así. Entonces, efectivamente, a nosotros en México nos conviene una sobrevaluación, pero no tan aguda como estaba. Siempre tiene que haber unos equilibrios, ¿ya? Porque la inflación se detiene, porque el costo de la deuda externa se detiene, pero además, ello nos genera problemas porque la tasa de interés encarece y tenemos que hacer sobreesfuerzos para crecer. Con respecto a lo de Trump, sí va a ser un dolor de muelas, no me cabe la menor duda, pero no el dolor de muelas que él quiere ser, por una razón muy sencilla. Está tan imbricada la economía mexicana con la gringa que no puede hacer tanto. Sí, va a joder, perdón la palabra, pero esa es. Y ahí necesitamos nuevamente un gobierno que no se pliegue, sino un gobierno que defienda a la derecha. El primer round parece que se ganó de este lado. Vamos a ver, no va a ser una pelea fácil. Y lo último, un poco en función de lo que decía Rosa y lo que decía Antonio, una de las muy criticadas desde la academia, de hecho, una de las reglas básicas de AMLO y de Claudia Sheinbaum ha sido crecer con equilibrios fiscales y sin endeudamiento, con la famosa, odiada austeridad republicana. ¿Pero por qué se hace? ¿Porque queremos ser tan santos? O más bien, porque si empezamos a endeudarnos, ya, de hecho, ya ha habido, nosotros ya empezamos a tener problemas con un endeudamiento externo muy controlado. Nos llega la deuda total a PIB en México no rebasa los 50%, que no es una cosa excesiva, pero como el déficit subió de 3 a 4,5, las campanas de los inversionistas institucionales internacionales se echaron a andar y ya empezaron a reducir el riesgo país. ¿Qué significa reducción del riesgo país? Que nos agarren y nos aprietan el cogote porque le suben la tasa de interés. Entonces ahí necesitamos unos equilibrios muy desequilibrantes. Es decir, ¿cómo le haces para crecer sin endeudarte y distribuir el ingreso?
no está fácil. Hay que buscar ciertos consensos y hay que seguir empujando lo que se pueda. En ese sentido yo decía, bueno, sigamos con la inversión extranjera porque no nos queda de otra, pero empecemos a industrializar, mantengamos la distribución del ingreso, ya busquemos. Hay que hacer, en México tenemos la autonomía de Banco Central, entonces tenemos que buscar que empiecen a reducir más la tasa de interés, y eso se puede hacer con un acuerdo político, ni necesitamos sacar la autonomía del Banco Central. Ahí podemos empezar a generar una campaña en ese sentido, y otra campaña que nosotros estamos impulsando es hacer una política fiscal de distribución progresiva del ingreso, es decir, impuestos a los ricos. Eso nos va a costar, vamos a tener que convencer a todo el mundo que eso funciona, pero va a ser una pantalla que tenemos que dar para que esto prosiga. Eso es todo, gracias. Gracias, Noemí. Como estamos sobre tiempo, le voy a dar la última intervención a Patricia Pozos. Gracias, Ale. Sí, entonces seré muy breve. Yo también quería comentar algo así general. Creo que la mesa y todo el seminario ha sido muy interesante, muy importante discutir en qué condiciones estamos. Y bueno, creo que este capitalismo neoliberal en el que estamos, pues se ha conformado en los últimos 30 años, ¿no? Llevamos muchas décadas con ese sistema y que pues también las luchas de la izquierda pues se han visto muy golpeadas, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con Noemí cuando dice pues no nos hemos planteado terminar con este capitalismo neoliberal. Entonces se ha luchado mucho por mejorar las condiciones de vida de la población. En ese sentido creo yo que pues sí se están atendiendo esa prioridad, ¿no? Que es la eliminación de la pobreza, al menos en México, lo que oigo en Brasil, ¿no? Que también se ha disminuido un poco la pobreza. Lo que oigo de Uruguay es que pues también no es algo radical, pero también se ve como una ventana de oportunidad en la cual pues se pueda mejorar estas condiciones de vida, y de ahí, ya que estemos en mejores condiciones, pues sí tenemos que empezar a plantearnos cuestiones un poquito más avanzadas. Y en ese sentido, ya para terminar, quiero retomar esta cuestión de esta preocupación, ¿no? que señala Noemí en relación a la necesidad del desarrollo de la industria. Yo creo que es fundamental para solucionar todo el problema del empleo, que como ya se vio en México, pues sí, el aumento al salario ha sido fundamental para erradicar parte de, bueno, sacar a 9 millones de personas de la pobreza, pero eso es desde la parte del trabajo formal, pero tenemos una gran cantidad de trabajo informal que se tiene que solucionar con eso, y de ahí, pues me parecen buenas noticias lo que dice Ale, ¿no? Estos programas de trenes, ¿no? Que también son como parte de esta infraestructura, bueno, que está todavía la pregunta, ¿no? Si van a estar encaminadas a este desarrollo, pero yo veo muchas propuestas que van en ese sentido, ya tendremos que ver qué pasa, y entre ellas, pues esto que les comenté de mejorar estas condiciones de los trabajadores, que ahí tenemos otro gran problema, ¿no? Con este tipo de trabajadores y cómo han sido golpeados los sindicatos, cómo está fragmentado, ¿no? En estas, por ejemplo, lo de plataformas, cómo organizas a los trabajadores, ¿no? Entonces creo que sí debemos retomar también estas reflexiones en relación a cómo generar esta correlación de fuerzas, porque a mí me preocupa la cuestión de imponer impuestos a grandes empresas, y ahorita cómo nos estamos peleando aquí en México con la cuestión de la Suprema Corte, con todos los amparos que ponen las empresas, por ejemplo, que quieren prohibir los vapeadores, ahí están peleándose. Yo todavía lo veo muy complicado que tengamos fuerza para poder tener eso. Ahorita lo que creo que está apostando la presidenta, pues es a buscar todas las fuentes que se pueda para recaudar con lo que tenemos ahorita de política fiscal. Bueno, ahí le dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Pati, y a todas y a todos quienes han participado en esta sesión. Creo que ha sido la más larga de la semana, entonces,
Estamos ya sobre tiempo, vamos a terminar aquí, invitándoles a que mañana nos acompañen en la última sesión de cierre de este seminario. Tendremos unas presentaciones en la primera parte, en la segunda sesionaremos un poquito más como grupo de trabajo encaminado a actividades futuras. Bien, pues agradecerles infinitamente a todos su presencia, su participación y con mucho gusto nos vemos el día de mañana. Hasta luego.